Bueno, buenas tardes para todas y todos. La verdad que les queremos agradecer que un viernes a las 4 de la tarde estemos todos juntos acompañándonos. Bueno, la idea un poco era no pasar por alto la semana mundial del parto respetado, que este año tocó celebrarla del 17 de mayo al 23 de mayo. Yo, bueno, me presento, me llamo María Eugenia Marcón, soy médica, especialista en medicina general integral, soy magíster en salud pública con enfoque en derechos reproductivos. Estoy a cargo del programa de salud pública universitario y dentro de este programa también se encuentra el Observatorio de Género y de Derechos Humanos. Entonces, queríamos resaltar la importancia que tiene este tema dentro de lo que es el programa de salud pública, pensando que prácticamente un cuarto de la población de la provincia del Chubut se encuentra implicada, y somos todas las mujeres en edad reproductiva, de 15 a 49 años de edad, que podemos gozar o no de este derecho del parto respetado. La antítesis del parto respetado es, como ustedes saben, la violencia obstétrica. De más está aclarar que la violencia obstétrica se encuentra invisibilizada y normatizada o convalidada por un saber médico hegemónico que es el que queremos cambiar. Y que por otro lado no permite a las personas gestantes gozar del derecho de la última evidencia científica disponible, ¿no? Entonces, sabemos que es una violencia que va en contra de los derechos humanos y que es de género, porque sucede en las personas con capacidad de reproducir. Entonces, para nosotros era importante tener una gran invitada, porque, nada, ella es abogada, especialista en Derecho de la Salud y Gestión de Organizaciones Sanitarias. Actualmente es la subsecretaria de Programas dentro del Ministerio de Salud y también es representante por el Ministerio de Salud de la Mesa de Enlace para prevenir y erradicar la violencia de género. Ella es la abogada Laura Pizzi y es quien nos va a estar exponiendo hoy. Bueno, por otro lado, le hago la introducción también a la doctora Cecilia Russo. Ella es la referente del Observatorio de Género y Derechos Humanos de la Universidad del Chubut. También es abogada y es magíster en Derechos Humanos con especializaciones en temática de género. Y también nos acompaña Lucila Minicucci. Ella es docente de la universidad, tanto de la carrera de enfermería como de TUAC. Ella va a estar encargada de moderar las preguntas que ustedes quieran ir haciendo por el chat a medida que la expositora nos relate, y todas aquellas preguntas o cuestiones que quieran ampliar o repreguntar, al final del encuentro lo vamos a poder hacer. Así que nuevamente les agradezco, le paso la palabra a Cecilia y ella nos va a explicar, digamos, el enfoque que le queremos dar a esta Semana Mundial del Parto Respetado. Ceci. Bueno, gracias, Euge. Bueno, igual como Eugenia, saludarlas y saludarles. La idea de esta actividad, bien lo dijo Eugenia, está encuadrada en la Semana del Marco del Parto Respetado y en el Día de la Salud Integral o Mundial de la Mujer. Así que la idea, por lo menos desde el observatorio, es ir generando actividades de sensibilización. Este año mediante resolución rectoral se aprobó un programa de capacitación en el marco de Ley Micaela, y dentro de ese programa de capacitación algunas personas están realizando el módulo introductorio en este momento, pero paralelamente a este módulo introductorio, desde el observatorio se plantean este tipo de actividades que son de sensibilización con temáticas específicas como es esta, y se van a encontrar con otras propuestas también durante este mes y durante el año
en este encuadre. Por otro lado, como docente de la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico, la actividad también está encuadrada en la Cátedra de Estado y Políticas Públicas, donde trabajamos específicamente esta relación de Estado y políticas públicas, en el caso con perspectiva de género, desde esta mirada de abordaje desde la Ley de Salud Mental. Así que, bueno, no digo nada más, te dejo la palabra a Laura, espero que podamos tener un intercambio fluido y muy fructífero para que pueda servir a las cátedras y a la universidad. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad que es un espacio muy interesante para poder charlar en una semana en la que se conmemora a nivel internacional el parto respetado, que es un derecho humano fundamental de la mujer y de las personas gestantes. Y bueno, la charla, que en realidad pretendo que sea una parte expositiva y, como hablábamos con el equipo, después un intercambio, ¿no?, de opiniones y de preguntas que puedan ser disparadoras, está enfocada, ¿no?, desde la perspectiva de los derechos humanos, porque básicamente el parto respetado es un derecho humano fundamental de la mujer y las personas gestantes. Para empezar a charlar de parto respetado desde una perspectiva de derechos humanos, lo primero, digamos, hay una serie de conceptos que es interesante tener en claro, en realidad una serie de ideas relacionadas a esta temática, y la primera tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? A mí me gusta siempre hablar de los derechos humanos y siempre me gusta esto de buscar algún contexto y alguna cuestión histórica, ¿no? Porque cuando hablamos de derechos humanos, no sé, la primera sensación puede ser que los derechos humanos son tan antiguos como la humanidad, ¿no? Y en realidad hablamos de derechos humanos realmente desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue en 1948, basada, por supuesto, en un montón de antecedentes, pero si tenemos que buscar uno, es la Declaración de los Derechos del Hombre, de 1789. Y fíjense que ahí teníamos derechos del hombre y ya después en 1948 hablamos de derechos humanos. Entonces, si evaluamos el trayecto histórico, son derechos relativamente nuevos para la humanidad, derechos que fueron reconocidos y hoy todavía estamos en proceso de consagrar, ¿no? A veces parece muy loco que estemos hablando de derechos humanos tan básicos como los que discutimos todos los días desde los lugares que nos tocan en el 2021. Pero en realidad, si nos ponemos a ver, llevan unos 70 años, que en perspectiva histórica es muy poco tiempo, ¿no? Y bueno, estos derechos fueron consagrados en la Declaración Universal y de ahí empezaron, ¿no?, una actividad muy frondosa en la legislación internacional en reconocimiento de derechos humanos. Luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, la humanidad se espantó de sí misma y empezaron a una alianza internacional para reconocer, ¿no?, la comunidad, fue una preocupación de la comunidad internacional, ¿no? Y ahí también tenemos un poco el desarrollo de la atención en salud involucrada. La Segunda Guerra Mundial dejó esto como saldo, ¿no?, a la comunidad internacional. Por otro lado, es importante tener esta imagen, ¿no?, la pirámide jurídica argentina. Implica que así está organizado el sistema jurídico de nuestro país. Una pirámide en donde, después de la reforma de 1994, tenemos en la cúspide de la pirámide los 11 tratados internacionales con jerarquía constitucional. Tienen categoría, digamos, la misma categoría que la Constitución, ¿sí? Ahí están en la cúspide, por lo tanto puede considerarse que esos 11 tratados son letra de la Constitución. Después, por debajo, vienen otros tratados internacionales, que son los que menciona el artículo 75, inciso 24, y después empiezan las leyes nacionales, la Constitución provincial, las leyes provinciales, y tenemos como en la base todo lo que son las sentencias judiciales de los tribunales y los contratos que la ley civil establece como son ley entre las partes.
¿Por qué es importante esto? Porque es importante tenerlo en cuenta, porque ninguna ley que esté en la parte o en las partes más bajas de la pirámide puede contradecir lo que está consagrado en la cúspide. Entonces hoy estaríamos en condiciones de decir que no puede haber ninguna ley, ni nacional, ni provincial, ni ninguna constitución, ni siquiera una sentencia o un contrato que contraríe lo reconocido en esta Constitución y en estos 11 tratados con jerarquía constitucional. Y acá ya nos vamos a ir un poco más a la temática, pero esta placa lo que muestra es alguna normativa vigente en materia del reconocimiento del derecho al parto respetado, ¿no? Y tenemos ahí, como yo les mostraba recién en la pirámide, pero acá está de alguna manera punteado, los tratados internacionales, ¿sí? Desde la Declaración de los Derechos Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación racial, Convención de los Derechos del Niño, Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. Todos estos tratados están en la cúspide, ¿no?, de la pirámide. Y después tenemos derechos reconocidos en el Código Civil, ¿sí?, en cuyo artículo 51 dice: la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene el derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Fíjense qué definición tan fuerte, por supuesto derivada de estos reconocimientos de la dignidad como un derecho humano fundamental, ¿no? Tenemos la ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Tenemos la ley de derechos del paciente, que entre sus derechos consagra, ¿no?, un derecho al trato digno y respetuoso. Tenemos la ley de parto respetado del año 2006, fíjense, ¿no?, la antigüedad ya de esta ley, que dice que la mujer tiene derecho a ser tratada con respeto y de modo individual y personalizado. Y después tenemos una ley mucho más innovadora, que es la ley 1526, que es una ley provincial, que recoge de alguna manera, ¿no?, los lineamientos de los tratados internacionales en materia de género y de las leyes nacionales, pero que amplía el universo de personas protegidas, porque no es solamente la mujer, sino también el colectivo, lo cual suma a esta mirada de que si yo tuviera que tomar hoy la ley de parto respetado, consagra derechos para la mujer, pero la persona gestante, porque puede haber quien no se identifique con este género y asimismo tiene derecho, ¿no?, al parto respetado, que sería el caso de un varón trans. Así que lo interesante de esto es mostrar que no nos falta marco normativo. O sea, leyes, tenemos las letras más finas redactadas, ¿no?, en normativa internacional, nacional, provincial, lo tenemos consagrado en los programas de salud, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué nos pasa todavía que estamos en el 2021 hablando de consagrar y profundizar este derecho? Porque sí es cierto que se ha avanzado, y se ha avanzado mucho en materia de género, tenemos reconocimientos, tenemos programas, tenemos mayor presupuesto. Quizás por eso tan importante que las universidades busquen estos espacios, ¿no?, y estas temáticas sean tratadas. El gran desafío lo tenemos en los trayectos formativos, ¿no?, porque es donde se forjan los criterios, donde se forjan los lineamientos con los que después se trabajan, los valores. Y es ahí donde, ¿no?, ahí en esos trayectos y después en las instituciones, ya vamos a ver, de acá, ahí está. Vamos a ver más adelante que la violencia obstétrica es violencia de género, entonces sigue la lógica de la violencia de género, ¿no? La deconstrucción de la violencia obstétrica no se suma, digamos, a la deconstrucción de toda la violencia de género, no va a avanzar más rápido ni más lento, ¿no?, porque en definitiva es el patriarcado en este momento, en este hecho vital, en este hecho tan importante de la vida de las personas, como es el parto para la mujer o la persona gestante y el nacimiento para la persona.
Pero bueno, siguiendo con la perspectiva de derechos humanos, hay dos derechos fundamentales que tienen mucho que ver con el parto respetado, que son la dignidad y la autonomía, ¿no? La dignidad humana es un valor supremo en virtud del cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano, por el simple hecho de ser humano, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida íntegramente sin excepción. Fíjense qué definición, ¿no? Donde habla de cada persona como un ser único, y me gustaría que se queden con eso, porque es realmente un concepto importantísimo, que cada persona es un ser único, porque en algún punto, además de hablar de parto respetado, o como parte del parto respetado, tenemos que pensar en el parto personalizado, ¿no? Quizás ese sea un componente. Cada persona es un ser único, y cada persona debe ser tratada en relación a las instituciones de salud, y puntualmente la mujer en este momento, como un ser único, ¿no? Como elemento de la dignidad humana. Otro concepto que está bueno poder tener antes de hablar de parto respetado es la definición de violencia obstétrica, ¿no? La violencia está definida, digamos, por la ley 26485 y tiene tipos y modalidades, ¿no? Los tipos tienen que ver con cómo se ejerce, puede ser física, psicológica, sexual, económica, simbólica, y las modalidades tienen que ver con los ámbitos en los que se ejerce, que puede ser doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática. Eso, ¿qué es lo que nos muestra? Que se puede ejercer violencia obstétrica a través de la violencia física, a través de la violencia psicológica, a través de la violencia sexual, económica o simbólica. Se considera entonces violencia obstétrica toda conducta, acto u omisión realizada por el personal de salud, y ahí no es solamente el personal profesional, que de manera directa o indirecta, tanto en los ámbitos públicos como en el privado, afecte el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresado en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización o patologización de los procesos naturales. Y ahora me voy a detener un poco a hablar de cada uno de estos componentes de la definición de violencia obstétrica, ¿no? Los sistemas de salud se han ido organizando a lo largo del tiempo. Podemos hablar de instituciones de salud en edades muy tempranas de la humanidad, pero se han ido de alguna manera haciendo accesibles a la comunidad con el correr del tiempo, ¿no? Y algunos hechos y algunas situaciones que se han dado en la historia. Entonces, la salud pública es relativamente nueva para la humanidad también, y la atención institucionalizada de la salud también. Y ahí también me gusta hacer una referencia más histórica. La organización de la atención en salud se va encolumnando detrás de otras instituciones. Ustedes saben que los hospicios, que después fueron los hospitales, estaban mucho en las organizaciones religiosas, ¿no? Entonces, eran voluntarias y en muchos casos eran miembros de organizaciones religiosas quienes cuidaban, ¿no?, con esta visión medio humanitaria de aquellas personas enfermas y desvalidas. Y después de las guerras mundiales también tuvimos atención en salud, digamos, más organizada para los soldados. Y entonces ahí tenemos otra institución, ¿no?, que es la institución militar. Así que imagínense cuántas cosas de las que hoy vivimos tienen también que ver con esas raíces, ¿no? De hecho, siempre me gusta referir que hay palabras que nosotros tenemos normalizadas en el sistema de salud que todavía refieren a eso, ¿no? Y tenemos palabras como la orden médica o el pase de sala, ¿no? Y por supuesto, ¿por qué no referirnos a la visión, paradigma médico hegemónico, en donde el médico, por su saber, ¿no?, tenía como, o tiene todavía, y se trata de construir con otros paradigmas, este lugar de poder, ¿no? Sumado eso a esto que les digo, de que están estas raíces de la organización de salud. ¿Y qué pasa con el tema de la atención en salud?
El parto es la única situación de salud, el único hecho biológico, no patológico, que se trata en el sistema de salud. Las personas siempre recurren al sistema de salud porque están enfermas, porque necesitan atención en salud, pero resulta que cuando la mujer concurre porque está, digamos, en proceso reproductivo, está en su embarazo, en su parto, concurre porque hay un hecho natural, biológico, que requiere atención médica. Siempre fue así, porque las mujeres en la Edad Media, inclusive en los inicios de la Edad Moderna, parían en su casa, ¿no? Hay referencias como de la historia muy, muy cercana de que las mujeres, ¿no? ¿Quién no tiene una abuela que cuente que haya parido o haya asistido a un parto? Y eso también es importante referirlo, porque tenemos que poder asociar el parto respetado a las instituciones, porque es muy importante que las mujeres y las personas gestantes puedan tener su parto y su control de embarazo en instituciones de salud, porque esto está demostrado que ha bajado muchísimo la mortalidad materno-infantil. Entonces es importante que este proceso natural, ¿sí?, se pueda desarrollar con un trato correcto, adecuado, en las instituciones de salud. Esta definición, si ustedes me dicen de todo lo que yo hablo hoy, ¿qué quiero que se lleven? Bueno, esta es una central. Todo lo que no es parto respetado es violencia obstétrica. Todo lo que no es respeto y restricto a los derechos de la mujer y la persona gestante en este proceso es violencia. Y tengan en cuenta que todavía estamos trabajando para comprender como sociedad que la violencia no es solo la violencia física, que nos cuesta menos reconocer, ni la violencia psicológica, que por suerte hoy se reconoce un poco más, sino son todas estas formas y en todos estos ámbitos que se puede dar, ¿no? Entonces, ya vamos a ver después algunos ejemplos, pero hay muchas situaciones que parecen, o hasta hace un tiempo nos parecían normales, que son violencia, ¿no? Por supuesto que la violencia tiene sus distintas escalas, pero todo lo que no es parto respetado es violencia obstétrica. Y como les decía, tenemos los tipos de violencia y los ámbitos en que se ejerce, las modalidades, pero me interesa focalizar para lo que es parto respetado, para este enfoque y para este derecho, los tipos de violencia obstétrica más comunes, ¿no? En la violencia psicológica son prácticas invasivas, suministro de medicamentos, violencia psicológica es trato deshumanizado, discriminación y humillaciones, y violencia física son prácticas invasivas, suministro injustificado de medicamentos y falta de respeto a los tiempos de parto. En la violencia psicológica está todas aquellas cosas que nos dicen, ¿no? Cuando uno mira los reportes de las investigaciones que se hicieron y lo que cuentan las mujeres que le dijeron, la verdad que uno pasa del asombro al espanto, porque desde la persona que la recibe en la puerta de la institución hasta el médico, ginecólogo, obstetra, varían la más amplia gama de comentarios que implican violencia psicológica, ¿no? Y por supuesto también la medicalización y la atención que está centrada en la comodidad del profesional o del equipo profesional y no en el respeto a la necesidad y al deseo de la mujer. Entonces, a esta altura, con todos estos conceptos un poco charlados y un poco visibilizados, podríamos preguntarnos cuáles son los derechos que deben garantizarse para un parto respetado, ¿no? ¿Qué implica tener un parto respetado en una institución de salud? El primer derecho que podemos enumerar es el derecho a ser informada. La mujer como usuaria del sistema de salud, o la persona gestante como usuaria del sistema de salud, tiene un derecho fundamental que es a que le expliquen, a poder preguntar, a poder sacarse dudas, a poder contar qué le importa, qué le interesa, qué necesita, ¿sí? A que le cuenten sobre las distintas intervenciones médicas, sobre la evolución de su parto, sobre el estado de su hija, sobre poder participar en las decisiones respecto de los cuidados de sí misma, del niño y los beneficios de la lactancia.
Ese es un derecho fundamental porque, ¿se acuerdan que más arriba vimos dignidad y autonomía? Bueno, la autonomía es la capacidad de la persona de autodeterminarse, ¿no? De decidir sobre su cuerpo y su salud, que es un derecho reconocido en todos estos tratados internacionales, en el Código Civil. Tiene un derecho absoluto, por supuesto, con los marcos legales vigentes. Todavía no tenemos consagrada la eutanasia, por lo tanto no tiene un derecho absoluto sobre su vida, pero sí un derecho absoluto sobre su salud, y puede y debe, y es un derecho humano básico poder autodeterminarse, decidir cómo, y preguntar qué, ¿sí? En definitiva, este derecho a ser informada, ¿no? Y acá está lo que les decía de autonomía de la voluntad, sin la información necesaria, la autonomía de la voluntad no puede formarse. La autonomía de la voluntad se basa en algunos pilares que son el discernimiento, la intención y la libertad, ¿no? Es la manera en que podemos decir, son los 3 pilares de la decisión autónoma. No hay decisión autónoma si la mujer no conoce, si la persona no sabe, porque no hay libertad. Si uno no conoce, no hay real libertad para decidir. Entonces, la autonomía de la voluntad solamente puede ejercerse de manera plena con información, ¿no? ¿Y qué se necesita para una decisión informada? Bueno, se necesita la transparencia activa, que es una obligación ética del profesional. Es decirle, no solamente lo que le pregunta, no solamente lo que quiere, sino todo lo que el profesional sabe, que la mujer debe saber para poder tomar una decisión realmente libre y brindársela, y brindarle el espacio, y hablarle en un lenguaje adecuado, y ejercer la escucha activa, que esa es otra gran capacidad a desarrollar en el personal de salud, ¿no? La escucha activa es aquella escucha para poder, en donde yo realmente escucho con todos los sentidos, no escucho para contestar, no me enfoco en lo que quiero decir, sino realmente es poder interpretar lo que el otro me quiere transmitir, ¿no? Dar espacio para dudas, para preguntas, y acá es donde el profesional tiene que entender que no está en un escalón más arriba. En lo que sabe solamente le da la mayor responsabilidad, no le da absolutamente ningún poder. En definitiva, si resumimos, es empatía. Yo creo que además de las habilidades técnicas, a los profesionales tienen que desarrollarle la habilidad interpersonal de poder interactuar con el otro desde la empatía. Así se construye el consentimiento informado. A ser tratada con respeto e intimidad, considerando sus pautas culturales, sus creencias, sus decisiones personales. Y acá es donde yo les decía, el parto respetado tiene como componente fundamental esta cuestión de considerar la individualidad, ¿no? Que es parte de la dignidad. Entonces, no va a ser lo mismo un parto para una mujer de una comunidad originaria, una mujer argentina, que para una mujer de otra nacionalidad. No va a ser lo mismo, porque cada uno lo va a vivir en este complejo de pautas culturales y de creencias que la va a llevar a querer tomar otras decisiones. Y no puede ser el criterio médico el que termine invadiendo este espacio privado, este espacio de intimidad, ¿no? También tener en cuenta que el parto es un proceso en donde la familia, y no solamente la pareja, tiene un espacio, ¿no? Es un hecho trascendental para la familia, para la familia en el sentido más íntimo, en el sentido más amplio. Y este derecho tiene que ver con lo que les decía, ¿no? A ser considerado una persona sana. Al ser el único hecho, quizás el único hecho no patológico que nos acerca al sistema de salud, un gran desafío es que no nos vean como enfermas, ¿no? Como personas que estamos transitando un proceso patológico. Entonces, de ahí de que la mujer pueda ser protagonista de su parto, ¿no? No ser sometida a exámenes, intervenciones, salvo que dé el consentimiento, porque
puede ser, y creo que nos ha pasado, me ha pasado y le ha pasado a muchas mujeres, de tener su parto en un hospital en donde también se están formando profesionales, y que, bueno, profesionales en distintas etapas del parto, haya profesionales que intervienen para aprendizaje, pero eso tiene que ser con el consentimiento de la mujer y con un protocolo que esté aprobado por los comités de bioética, que tenga en cuenta todos estos derechos y garanticen, aún en este proceso de aprendizaje o aún en procesos de investigación, todos los derechos que las personas tenemos en contacto con el sistema de salud. Al respeto de los tiempos biológicos y psicológicos, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados. Esta es otra particularidad, ¿no? El parto en cada mujer es diferente y en cada mujer tiene sus tiempos. Y estos tiempos tienen que ser respetados y tienen que ser leídos independientemente del tiempo del médico, del tiempo de la institución, del tiempo del equipo de salud. Es el tiempo de la mujer, de su cuerpo y de su proceso lo que debe respetarse, evitando toda práctica invasiva, toda medicalización innecesaria, que de alguna manera sea un beneficio no para la mujer, sino para el médico, o una decisión del médico sin respetar y sin informar y sin tener en cuenta. A tener al lado a su hija, la mujer durante la permanencia en el establecimiento siempre debe tener la posibilidad de estar con su hija, con su recién nacido, cuando no requiera cuidados especiales, ¿sí? No puede haber una determinación médica que lleve al bebé al aneo porque así es mejor y como en algún momento decían, la mamá descansa, ¿no? Si la mujer lo decidiera, sí, pero si la mujer desea tener a su hija al lado, es un derecho fundamental que integra este complejo de derechos del parto respetado. El derecho a estar acompañada por una persona que la mujer decida, es un derecho que inclusive se garantiza en contexto de pandemia, donde en principio hubo varias cuestiones al respecto. Es un derecho que tiene que ser garantizado y para eso muchas veces tenemos dificultades porque los equipos de salud ponen cuestiones, peros a este derecho o porque no están las instalaciones adecuadas. Bueno, todo debe encaminarse a que este derecho pueda ser consagrado como parte de este complejo de derechos que integran el parto respetado. Y otra vez recuerden, todo lo que no es parto respetado es violencia obstétrica. No dejar que una mujer esté acompañada, medicarla sin necesidad, no respetar sus tiempos, la postura, lo que desea en su plan de parto, todo es violencia obstétrica. Y antes de pasar a algunos ejemplos, ¿no?, de lo que vivieron algunas mujeres, y creo que cada mujer que tuvo un parto, todas tenemos una historia para contar al respecto, ¿no? Es poder pensar que este es un momento único en la vida de las personas, y yo creo que el desafío es preguntarnos qué pasa si nacemos con más amor, ¿no? ¿Qué pasa si la empatía es un lugar emocional a donde se puede parar el equipo de salud en este momento tan trascendental que es el nacimiento? Fíjense, en estas placas podemos ver, y yo en todas puse violencia de género porque también es algo que pretendo que se lleven como un dato, que siempre que vuelvan a ver una situación así digan es violencia de género, ¿no? Fíjense que esta mujer dice, yo era una cosa, estaba abierta de piernas y todos pasaban gritándome, ¿no? Estaba anestesiada en un pasillo sin siquiera saber si mi hija estaba viva. Fíjense qué podemos pensar de un equipo de salud. Evidentemente estaba anestesiada, puede ser en un parto o una cesárea, pero sin que lo hubieran informado, ¿no? Ni hablemos de la hora de oro, ni hablemos del corte de cordón tardío, ni hablemos porque lo que no le habían informado es si su hija estaba viva. Me introducían cosas en el suero y nunca me dijeron qué eran, ¿no? Como si fuera un trámite, ¿no? A esta le vamos a poner tanto de oxitocina y bueno, y que galope las contracciones a ver si lo tiene rápido. Y claro, no decir para equipos
de salud violentos, no decir es una manera de que no les cuestionen, porque si algo no quiere el patriarcado es que le cuestionen las cosas, que le hagan preguntas o que le digan que las cosas no son así. Se los llevaron a neonatología sin dejármelo ver, ¿no? Esta otra violación a los derechos de la mujer en el proceso de parto. Y nuevamente la propuesta, nacer con más amor. ¿Qué nos pasa? ¿Qué humanidad tendríamos si en el momento del nacimiento estamos rodeados de un equipo de salud empático, capaz de comprender el proceso, capaz de respetar el proceso, el deseo? Yo he vivido en algunos trayectos en donde interactué con equipos, planteos muy hegemónicos, todavía hoy, de los equipos de salud, en donde los médicos dicen, bueno, pero yo una vez tuve que llamar a la asesora de familia porque la mujer quería parir, claro, era una mujer de la comunidad boliviana, y quería parir agachada, porque culturalmente ellas están acostumbradas a hacerlo así, les resulta más cómodo, y bueno, sabemos, y eso lo he consultado con mis compañeras médicas, que es una forma obviamente más cómoda de parir, pero claro, no es cómoda para el médico. Entonces, ese médico tuvo la osadía de disfrazar su violencia, le estoy garantizando al chico el derecho de que no se complique el parto porque la procedencia de cordón y qué sé yo. Resulta que era un parto que venía perfecto, en donde la mujer podía estar parada, pero al médico, claro, le resultaba incómodo que la mujer esté parada. Entonces, disfrazó su violencia de consagración de derechos y le fue a preguntar al asesor de familia que quería la intervención del juez. Por supuesto lo sacaron volando, por suerte, pero fíjense cómo, ¿no? El patriarcado hasta tiene esos detalles de disfrazar de yo te voy a decir cómo tenés que hacerlo porque estoy protegiendo tu vida y tu salud, ¿no? En esta cosa paternalista. Fundamental para poder garantizar este derecho y que cada vez se consolide más, es reclamar, es no callar, es denunciar de todas las maneras que se pueda, al Tribunal de Ética, al colegio profesional, denunciar a los 0800 de Nación o a los 0800 de las provincias en las que se receptan denuncias de violencia de género. Para nosotros en el subsistema público o desde la gestión pública, es fundamental contar con las denuncias como insumo para poder hacer intervenciones y para poder diseñar políticas de salud más efectivas. Como toda violencia, el desafío es visibilizarla. Como decía al principio la doctora Marcón, es una de las violencias más invisibilizadas porque hasta hace muy poco tiempo pensábamos que estaba bien que nos digan, ¿te gustó? Ahora abáncatelas, ¿no? Como suelen decir en algunos profesionales, o no grites, o callate, o todas esas frases tan propias de la violencia obstétrica. Así que bueno, ahora la idea es que a partir de estos disparadores, que fue el repaso de estos conceptos, hagan preguntas o cuenten situaciones y podamos compartirlas entre todos. Gracias, Laura. Lucila, ¿alguna pregunta? Creo que por ahí hubo. Bueno, buenas tardes a todas, gracias por la invitación también. Quería retomar dos cosas en función de lo que nos presentaba Laura, que me parecían interesantes, y comento también un poco lo que fue apareciendo en el chat. Por un lado, creo que es fundamental que podamos hacer estos ejercicios de historizar un poco de dónde vienen estos avances en materia de derechos, quizás por deformación profesional, pero me parece fundamental poder desnaturalizar algunas de estas ideas que tenemos respecto de los derechos humanos, y que esas ampliaciones de derechos, que no solo van incluyendo nuevas áreas y nuevos sujetos de derechos, también nos invitan a pensar cómo pasamos de esta ciudadanía formal a una ciudadanía sustantiva, ¿no? Bueno, como decía Laura, tenemos una arquitectura en materia de derechos súper completa y requerimos pasar a apropiarnos subjetivamente de esto. Y eso quiere decir también poder transformar las relaciones de género, que es otro de los elementos que ella traía muy oportunamente, que nos ponen muchas veces
a las mujeres o a las disidencias en posiciones subordinadas, ¿no? Algo que en el caso de las pacientes, además, se refuerza, ¿no? Ya solo el término nos invita a ubicarnos en un lugar, en determinados modos de comportarnos, y en esto creo que poder trabajar con los equipos de salud sobre el consentimiento informado como un proceso, que es algo que también mencionó, está bueno para sacarnos esta idea de que es un momento, ¿no? Como de una vez y para siempre. El consentimiento informado es algo que vamos construyendo con el equipo con el que nos estemos atendiendo a lo largo de todo el proceso del embarazo, o incluso antes y durante el parto y el posparto. Algunas de las frases que presentaba Laura y que algunas también las habían ido comentando las personas que están participando del chat, esta idea de no gritar, de callarse, de negar o ocultar parte de esta información vinculada a ciertos beneficios de otras estrategias, como el movimiento, y yo había buscado una vinculada al contexto de pandemia, que fue un testimonio que recuperó la organización Las Casildas, que trabajan bastante estas cuestiones. Lucila, un segundito, porque el micrófono de Laura está abierto y ahí está, hace un eco tremendo con lo que... Ahí está. Bien, decía que había buscado una cita, y con esto doy lugar a las preguntas, pero que en el contexto de pandemia, que además personalmente me tocó también parir en el contexto de la cuarentena estricta del año pasado, una chica decía, cuando llegué a la puerta la médica me dijo que mi pareja no podía pasar. Me gritó con la puerta abierta y me dijo, no lo hago por mí, lo hago por tu bebé. No entendés el contexto de pandemia y estás trayendo un bebé al mundo, ¿no? Como imaginarnos en ese escenario. A mí me tocó transitar por distintos circuitos, a todos los cuales tenía que ir con un cartel de mi médico que decía que era urgente. Digamos, yo sabía que no estaba en una situación de riesgo particular, pero la única forma de conseguir que me hicieran una ecografía, que me dieran un turno, ¿no? Todas esas cuestiones parecieron como suspendidas, tuve que ir sola a buena parte de las ecografías, digamos, las que no eran con mi médico o que eran en otro circuito, todas transcurrieron en soledad. Y bueno, me parece que este escenario nos trae también algunas preguntas sobre eso. De las cuestiones que aparecieron en el chat, estaba si hay posibilidad de ampliar qué son las prácticas invasivas. Creo que lo fuiste como desarrollando a lo largo de la presentación, pero quizás para nuestras participantes pueda ser útil alguna referencia sobre eso. También preguntaban qué es una habitación de parto respetado, que apareció en un diálogo de las chicas también, que pensaba en esto que decías vos recién, que todo parto debería ser respetado. Entonces también qué pasa cuando empezamos a sectorizar cuándo sí y cuándo no. Y hay una última que están haciendo ahora acá, respecto también de las prácticas invasivas, qué posibilidades hay de negarse o de tomar decisiones en ese contexto. Prácticas invasivas son todas aquellas prácticas no necesarias en donde hay intervención física, intervención con medicamentos o con cualquier tecnología sanitaria, sin necesidad, ¿no? Que no respeten el proceso como algo natural. Tenemos de las más variadas, ¿no? Puede ser una práctica invasiva, puede ser un tacto innecesario, una práctica invasiva puede ser una medicación para acelerar el parto, una práctica invasiva puede ser un contacto físico entre el profesional y la mujer para acelerar, no sé, el proceso de parto y que no sea necesario, porque después tenemos seguramente una serie, y ahí hay que ver una serie de prácticas que son necesarias porque el médico tiene que tomar alguna decisión en un contexto de urgencia y emergencia y ni siquiera puede encarar con la mujer el proceso del consentimiento informado, y que yo ahí quiero rescatar algo, que vos lo decís, el consentimiento informado es un proceso, pero no es un proceso único, no es un proceso que se da, bueno, para el parto, entonces vení, firmá este formulario, pregúntame si tenés dudas, entonces el formulario dice
que vos te preguntaste, tenés todas las dudas saldadas y el médico descartó toda la responsabilidad por esto, por esto, por esto, por aquello, porque eso también pasa en el ejercicio de la profesión de la medicina defensiva, ¿no? El consentimiento informado en realidad es un formulario que te dan junto con el control del tele cuando entras al hospital, que vos tenés que firmar así ya está, si hay algún problema, el médico después lo presenta en el juicio. No, el consentimiento no es eso. El consentimiento igualmente es acto por acto, ¿no? Uno no consiente, bueno, en el proceso de parto, listo, háganme todo esto, o yo voy a hacer todo esto. Si el médico tiene que tomar una decisión y tiene que darle una medicación o tiene que tomar una decisión terapéutica y tiene el tiempo, si no es una emergencia, tiene que poder momento a momento, no solo es un proceso, sino que es de construcción continua mientras la mujer se encuentra en la institución. En el momento del parto y post, ¿no? Entonces, una sala de parto respetado que tendría que tener y todas aquellas comodidades para que la mujer pueda deambular, pueda tomar las posiciones que necesita, los elementos necesarios. Hoy las salas de parto tienen telas colgando del techo, tienen pelotas de estas grandotas para que pueda sentarse, para que pueda realizar distintos movimientos, tienen una luz adecuada, tienen música si necesitan, pueden llevar la mujer algo que sea relevante y quiera tener en ese espacio, en ese momento, además de, por supuesto, estar acompañada de quien lo desee. Es lo contrario a lo que nosotros conocemos como el dispositivo para la atención de una patología, que es una cama de esta forma, con esta prestación que se levanta, que se acuesta, y el suero al lado, digamos, como único proceso no patológico en el sistema de salud, requiere un espacio único. Me gustaría agregar una cosita, Laura. Tener la idea de que el objetivo nuestro es generar salas de parto que sean lo más similares posibles al ámbito donde la mujer vive, a su casa. Y que todo lo que es tecnología y recursos de infraestructura se encuentre oculto dentro de la sala y que solo sea visto en caso de necesidad frente a la aparición de alguna complicación. Que esto puede suceder y por eso nosotros insistimos que los partos no sean domiciliarios y sí sean todos institucionalizados, porque hasta un 20% de los partos, aún sin haber tenido riesgo durante el control de embarazo, se pueden complicar. Es en ese momento en donde el personal de salud, el equipo de salud debe actuar, no antes. Antes debe acompañar. ¿Y cómo acompaña? Estando quietito y cruzándose de brazos, ¿sí? Entender que esas salas tienen que ser para que los protagonistas sean las familias, en donde esa persona gestante o esa mujer haya decidido con quién estar acompañada, aún haya decidido estar sola, ¿sí? Y que se puedan mover en esa sala como si estuviesen solos, como si no estuviesen dentro de un hospital. Ese es nuestro gran objetivo, ¿sí? Y con respecto a las intervenciones, Cachito, me gustaría también aclarar que las técnicas invasivas no es que son malas, son buenas cuando estén científicamente justificadas o en su defecto mejoren la salud de la mujer o del niño por nacer, o en su defecto disminuyan algún riesgo. Ahora, cuando esas técnicas invasivas se hacen sin ningún justificativo, sin ningún basamento científico y sin nada que mejore, digamos, la evolución de ese trabajo de parto, de esa recuperación, entonces ahí dejan de tener sentido y ahí se transforman en violencia. Y les voy a contar algo más desafiante para pensar, ¿no? ¿Qué pasa si a pesar de que fuera una práctica necesaria, ¿no? Y el médico habla con la persona y le explica, se negara, ¿no? Ese es el famoso dilema del caso Bahamondes que llegó a la Corte Suprema. ¿Qué pasa si una persona se niega a una práctica inclusive beneficiosa, ¿no? Puede hacerlo y el médico lo tiene que respetar, porque no hay un poder, no tiene en absoluto poder de decidir sobre el cuerpo del otro. Entonces, si la mujer, así todo, fuera adecuado o fuera terapéuticamente correcto e indicado, utilizar una medicación para acelerar el parto y la mujer no quiere, y eso la pone en riesgo la vida de su hijo, está decidiendo sobre su cuerpo y sobre su salud.
El caso Bahamonde fue un famoso caso en donde una persona testigo de Jehová no quería transfundirse, ¿no? Y claro, ahí salieron todos corriendo diciendo, bueno, está tomando una decisión que en contra de su propia vida, de su propia salud, y la Corte Suprema dijo, aunque se negara a prácticas beneficiosas, tiene un derecho absoluto sobre su cuerpo y su salud, ¿no? Por supuesto que el límite que siempre está, ustedes saben que no podemos disponer de nuestra vida, la eutanasia no está aprobada y ninguna práctica que tuviera que ver con una condición patológica en la salud mental podría justificarse, ahí se podría hacer alguna intervención, pero es una delgada línea muy compleja de definir y en principio, aunque la práctica invasiva estuviera indicada por el equipo tratante, la mujer puede negarse y no la pueden obligar. ¿Sí? Fíjense cuán absoluto es el derecho y cuán... A ver, ¿y qué poco visualizamos ese derecho absoluto? ¿No? Porque claro, estamos acostumbrados a que vamos a hacer lo que el médico nos dice, porque el médico conoce lo que es mejor. Y ahí yo tomo lo que decía Lucila, ya no hablamos de paciente, ¿no? Hubo una evolución en la consideración de la persona respecto del sistema de salud. Hablábamos de paciente, que lo pone en este lugar que hasta en lo lingüístico es complejo, ¿no? Paciente, la pasividad, ¿no? El médico hace y el paciente recibe. Después viró al usuario, pero claro, ahí saltaron y dijeron, es una mirada muy mercantilista, porque usuario se asocia a relación comercial, y hace no mucho tiempo comenzó, obviamente, primero en Europa a hablarse, y hoy ya hablamos de nuestro país, y ya tenemos formaciones, yo estoy terminando una muy interesante, del ciudadano sanitario, ¿no? Cuando la mujer que va a parir es ciudadana sanitaria. ¿Y cómo es un ciudadano sanitario? Bueno, un ciudadano sanitario es una persona consciente de sus derechos, que conoce cómo ejercerlos, que conoce claramente pautas de autocuidado y por lo tanto sabe relacionarse y no va solamente al sistema de salud a buscar, ¿no? Va a integrar su voluntad en el proceso de la construcción de su salud y también es muy consciente de todo lo que se puede hacer por la salud en la prevención, en la promoción, ¿no? El ciudadano sanitario. Nosotros tenemos que lograr tenemos que apuntar a eso con las políticas públicas, a que las mujeres que vayan a parir sean ciudadanas sanitarias, constructoras, artífices, arquitectas, ¿no? De su salud, de la construcción de sus procesos biológicos, de la gestión de la enfermedad. Entonces, hoy hablamos de eso, y el ciudadano sanitario, a diferencia del paciente, de nuestra ley de derechos del paciente, no tiene solamente derechos, también tiene obligaciones, tiene la obligación de dar información adecuada sobre su salud, tiene la obligación de usar racionalmente la información, los recursos en salud, tiene la obligación de aprender, de educarse, y esa obligación de educarse va también relacionada a una obligación del Estado de educar en salud. Fíjense que nadie cuestiona que tenemos ciudadanía en todos los trayectos formativos, ¿no? Y el aprendizaje de los derechos de la salud y de aprendizaje de aquellas cuestiones o aquella información básica que hasta el sistema de salud necesita que los ciudadanos tengan. Esa información no la tenemos en ninguna materia, la tenemos desparramada un poco en la ESI, un poco en biología, un poco, pero no la tenemos sistematizada, no es información que en ningún trayecto de la formación, ni primaria ni secundaria, en ninguna trayectoria escolar está institucionalizada, es evaluable, ¿no? Y es tan necesaria, y genera tanto costo, ¿no? Para la salud y la vida, que es lo principal, y tanto costo para los sistemas. Yo sé que muchas de las personas que están escuchando son alumnos de las carreras de la universidad, de las carreras de salud, de enfermería, y la verdad que considero que son la oportunidad. Yo cuando digo, bueno, ¿y qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer son generar más políticas públicas y intervenir y, bueno, involucrar a los profesionales, pero el verdadero desafío, digamos, y la verdadera esperanza está puesta en quienes se están formando, que son toda nuestra oportunidad de que las cosas se vayan profundizando los cambios y se vayan afianzando a futuro. Así que hoy ustedes puedan, en el trayecto formativo, en la universidad, tener estas oportunidades, estos espacios de diálogo,
hacen que, nada, los que estamos en gestión confiemos en que por lo que estamos trabajando hoy se va a profundizar y se va a mejorar y se va a lograr fortalecer en el futuro. Gracias, Laura. Sí, por ahí agregando un cachito más a lo que decías, creo que esto suceda, que el parto sea respetado, es responsabilidad de toda la comunidad, ¿no? Y a cada uno le toca una responsabilidad en concreto. Fíjense que es importante tener en cuenta que si bien tenemos todo un aparato legal y una cantidad de leyes enormes, digamos, que no vamos a descubrir la pólvora porque ya está escrito, ya sabemos cómo debe ser. Sin embargo, cuando vamos a los servicios de salud, muchas veces esto falla. Entonces, que la ley exista no es sinónimo de que el respeto suceda. Para eso nosotros tenemos que operacionalizar esa ley a través de los programas de salud, y somos los profesionales que ejercemos en las instituciones de salud y que estamos en contacto con las usuarias del sistema de salud, los que tenemos que hacer que eso suceda. Entonces, cuando hablamos de esta medicina hegemónica y paternalista, en la que los más viejitos nos educamos, es justamente la que queremos desterrar. Y entender que las personas merecen el respeto, como decía Laura, a su dignidad, a su autonomía, que tienen la posibilidad de elegir por sí mismas, siempre y cuando nos aseguremos de que están correctas y totalmente informadas para poder tener la mejor decisión que puedan llegar a tener. Y bueno, nada, de esa forma acompañar, corrernos del lugar de que nosotros somos los que sabemos por qué estudiamos y empezar a dar lugar al conocimiento innato que tiene la gente, digamos, en el desarrollo de un proceso fisiológico como es el parto, ¿no? Y que a veces nos cuesta tanto ponernos en ese lugar. Entonces, bueno, nada, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más, o Cecilia, ¿querés agregar algo? Euge, solamente por ahí, porque espero que alguna estudiante de la TUAC pueda incursionar un poquito, teniendo en cuenta esto, o sea, cómo se vincula esta ley con la ley de salud mental, o sea, algo relacionado ya Laura un poco habló, específicamente en la cuestión de consentimiento informado y la autonomía, porque muchas veces en los grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad, como son las personas con padecimiento de salud mental, esta práctica hegemónica es mucho más avasallante. Entonces, por ahí si podían compartir algo referente a eso, y bueno, no sé si alguna estudiante o algún estudiante de la TUAT puede o quiere hacer una pregunta en ese sentido, porque este espacio es de conversatorio o de exposición, va a ser parte también de la, es parte de la clase de ética, perdón, de Estado y Políticas Públicas. Es importante lo que referís porque la condición de mujer o de persona gestante no es la única vulnerabilidad, ¿no? La única condición de vulnerabilidad. Muchas veces está rodeada de otras, como por ejemplo ser una persona con un padecimiento o ser una persona con discapacidad, ¿sí? Entonces, es ahí donde la dignidad debe rescatarse como concepto fundamental, y hoy hablamos de parto respetado, pero en realidad debemos hablar de este respeto a la dignidad humana en la persona, la mujer o la persona que va a parir. No es solamente una persona pariendo, ¿no? Es además de una persona con todas sus circunstancias, ¿no? Y son todas esas circunstancias las que deben ser tenidas en cuenta. Por eso hablaba de parto personalizado o de la personalización del parto como una condición del parto respetado, porque que sea una persona o una mujer que, por ejemplo, tiene una discapacidad visual, debe ser considerado como una particularidad dentro del proceso de parto respetado, ¿no? Le vamos a respetar todos los derechos, pero no vamos a tener en cuenta que no ve, o no vamos a tener en cuenta que no habla, o no vamos a tener en cuenta que tiene una condición de salud mental que obviamente dificulta aprendizaje. Cuando hablábamos de
de que la comunicación del profesional de la salud tiene que ser adecuada a la comprensión y por lo tanto tiene que ser un lenguaje, ¿no? Es considerar este todo que es la persona, ¿sí? No es solamente la mujer o la persona en el parto, es la mujer, la persona con sus circunstancias, su historia y todas sus condiciones las que deben ser tenidas en cuenta para que es un verdadero parto respetado. No es un checklist en donde decimos, bueno, la dejaron estar acompañada, la dejaron caminar, la dejaron, o la habitación tenía esto, aquello, listo, el parto fue respetado. El parto respetado es un diseño exclusivo para cada persona, ¿no? Y acá entran las condiciones preexistentes, o sea, las condiciones que puede tener de otras patologías, las creencias, las pautas culturales, entre todo, ¿no? Así que deben ser tenidas en cuenta todas estas particularidades y especialmente las vulnerabilidades. Había alguien que había levantado la mano. Núñez. Sí, soy yo. Sí. Ahí pongo la cámara, así nos vemos un ratito. Yo soy Sonia, yo soy estudiante de la Tecnicatura de Acompañamiento Terapéutico. Ya mis profesoras se cansaron de escuchar que ya estoy grande y me puse a estudiar a esta edad. No sé si asombrada o no me salió otro término, por un montón de cosas que estoy aprendiendo. Yo tengo 52 años y hay un montón de cosas que no sabía. Esta carrera me está abriendo un abanico de cosas que realmente no las sabía, no estaba enterada de muchas cosas que estoy aprendiendo. Y una de las cosas que se me vino a la cabeza escuchándolas hablar, por ejemplo, de las que son mamás muy chiquitas, las que son, no sé, las madres adolescentes. Yo pregunto a ellas o a sus papás, a su mamá, a la persona que la acompaña en este momento, también a esa persona habría que darle la información necesaria tanto a ella como a esa persona que la acompaña. ¿Es así? ¿Está bien lo que estoy diciendo? Qué interesante que hayas traído este tema. Ahí tenemos la adolescencia como una vulnerabilidad primero, ¿no? Como una condición que hace a la mujer o la persona gestante más vulnerable. Y tenemos la autonomía progresiva, ¿no? Como otro dato muy interesante. Las personas desde los 16 años, de acuerdo al Código Civil, podemos tomar decisiones sobre nuestro cuerpo como un adulto. Por lo tanto, el corte para las cuestiones de salud, del cuerpo y la salud, es a los 16 años. A partir de los 16 años una persona puede decidir como un adulto. Pero a partir de los 13, la persona puede decidir todas aquellas prácticas no invasivas y que no pongan en riesgo su vida y su salud. ¿Sí? Y ahí entramos a jugar con la definición de qué son prácticas invasivas. Pero supongamos que tenemos a un adolescente de 14 años en el proceso de parto. Decide sobre su cuerpo y su salud, decide si estar acompañada, decide en los mismos términos porque es un proceso natural, ¿sí? Y ahí, por supuesto que si hubiera una situación de emergencia o estuviera en riesgo su vida y su salud, la intervención se integra la voluntad del representante, que puede ser el padre, la madre, pero se integra, no es que decide por. Y es tan así que se integra, que si hubiera una diferencia de opinión entre el padre y el menor, decide el médico, ni siquiera tiene que llamar al juez, ¿no? Por supuesto que si el médico tuviera una cuestión que no puede decidir, se puede judicializar, pero me imagino en el proceso de parto, que es algo muy rápido, define el médico, y siempre teniendo en cuenta como línea principal lo que desea el adolescente. Y eso se da para otras cuestiones obstétricas como el aborto. ¿Sí? Es impactante, pero desde los 13 años una persona puede decidir abortar. Y no necesita el consentimiento de sus representantes.
Por lo tanto, con más razón puede decidir todos aquellos derechos sobre su cuerpo que tengan que ver con el proceso de parto. Siempre se aconseja, esto no quiere decir que nosotros aconsejemos el sistema de salud que los adolescentes estén solos y deciden solos, ¿no? Nosotros lo que deseamos es que los adolescentes pueden ser contenidos y contenidas por sus familias, acompañados por sus referentes afectivos, que no siempre son la familia, ¿no? Pueden ir acompañados al proceso de atención en salud, el parto o la cuestión obstétrica, sea lo que sea, pueden ir con un referente afectivo y es suficiente, ¿no? Así que sí se va a necesitar integrar, pero no suplanta la voluntad de los padres o del representante, lo que también ocurre con ciertas discapacidades que están determinadas judicialmente los apoyos, ¿no? Que hoy no tenemos la curatela, pero tenemos personas adultas con discapacidad que tienen determinados sistemas de apoyos para determinados niveles de decisión. Entonces, a algunas personas se necesita, aunque sean adultas, si tienen una discapacidad, tienen una determinación de capacidad, se necesita integrar la voluntad de su apoyo, ¿sí? Así que en eso, en los usuarios de salud mental es un gran tema, ¿no? Porque la determinación de capacidad tiene que ver con resguardar muchos derechos, no siempre están ajustadas, hay que trabajar mucho sobre eso. Pero bueno, si la mujer, por ejemplo, tiene una restricción para la disposición de bienes patrimoniales, el apoyo no tiene nada que hacer en el proceso de parto, ¿sí? O en el proceso de atención de salud. Ahora, si tiene un apoyo para integrar su voluntad en todos los ámbitos, y bueno, ahí se va a necesitar. Ahora, les quiero reforzar esto porque es muy importante. La voluntad del representante nunca suplanta, siempre se integra a, ¿no? Y como que la que hace figura en la relación es la decisión de la persona que está involucrada en el proceso de atención. No hace figura la del padre, la de la madre o la del representante. ¿Sí? Así que digamos, esa es la reforma del Código Civil del 2015 que nos planteó todo este sistema que cambió tanto en la consideración de la autonomía, que antes era tajante, 18, ahora tenemos esta autonomía progresiva, y sobre todo en estas cuestiones de determinación de capacidad, en donde ya no tenemos la capacidad o la discapacidad o la incapacidad, sino que tenemos distintos niveles de acuerdo a la consideración muy personal, ¿no? Muy individual de la persona. Laura, justo, Respondo tu pregunta. no sé si viste que en el chat había como un intercambio respecto de si era adecuado usar personas con discapacidad, capacidades diferentes. Quizás puedes decir chiquito esto último que aclaraste recién, que me parece que es bastante claro respecto del punto de partida en cada individuo, en cada persona, de sus capacidades. ¿A qué te referís cuando decís que una persona tiene alguna determinación o alguna restricción en su capacidad? Y esto de los sistemas de apoyo, que creo que es muy importante y que puede ser especialmente interesante para las compañeras de PAD. Bueno, a mí el término me parece adecuado, es persona con discapacidad. Yo no estoy de acuerdo con personas con capacidades diferentes, porque eso, la determinación de la discapacidad en sí pone a la persona en un complejo de derechos que la protegen de una manera especial, ¿sí? Entonces, es una condición que se determina cuando se dan determinadas circunstancias en la persona para poder, digamos, incluirla en un universo de protección de derechos que las personas sin discapacidad no tienen. Entonces, no son discapacitados, ¿sí? Porque son personas, ¿no? Es lo mismo que decir diabético o decir hipertenso. No, son personas porque ante todo son personas. Y la discapacidad como una condición no estigmatizante, al contrario, la discapacidad como una condición que le permite acceder a un complejo de derechos que lo van a proteger de una manera especial, ¿sí? Ahora, la determinación de los sistemas de apoyos no siempre tienen que ver con una determinación de discapacidad, porque son sistemas que se evalúan de diferente manera, ¿no? Para que haya una persona con discapacidad tiene que
digamos, su condición clínica tiene que cumplir determinados parámetros que están fijados en el sistema de seguridad social y bueno, para poder acceder, ¿no? Una persona que sale del mercado laboral, bueno, este complejo de derechos de protección también lo saca de otros complejos de derechos. Entonces, realmente tiene que determinarse de una manera como muy finita, ¿no? Y algo importante de la discapacidad, digamos, de la determinación de discapacidad es que no tiene nunca que ser permanente, ¿no? Es un proceso que puede ser muy dinámico. Una persona puede necesitar estar protegida por el complejo de derechos de la discapacidad durante 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Y siempre se busca, y el paradigma del trabajo con la discapacidad es ese, la rehabilitación y la integración comunitaria, como se busca en salud mental, ¿no? Se busca que los paradigmas de atención sean con este abordaje desde lo comunitario, con el paradigma de atención en salud mental y en la discapacidad desde lo comunitario, para poder integrar, y quizás una persona que estuvo 3 años en la condición de persona con discapacidad, después no necesita más ese complejo de protección y se puede volver a integrar al mercado laboral, por ejemplo. Entonces, es eso. Y después, la determinación que se hace en la justicia tiene que ver con, bien que yo les hablaba de la autonomía de la voluntad, ¿no? ¿En qué grado esa persona puede tener una disponibilidad completa de esa autonomía de la voluntad? Cuando decíamos, se apoya en el discernimiento, la intención y la libertad, ¿no? Si no hay discernimiento, no hay autonomía de la voluntad. O quizás hay un nivel de discernimiento que no permite que esa autonomía se exprese de manera completa, por lo tanto, la persona necesite integrar la voluntad de un cuidador, de un apoyo para determinados actos de la vida, ¿no? Entonces, lo bueno ahora con el nuevo sistema es que antes había como 2 universos, la capacidad y la no capacidad, ¿no? La capacidad y la incapacidad, y ahora hay todo un sistema en donde una persona puede no tener capacidad para una determinada cuestión, por ejemplo, disposición patrimonial, pero perfectamente su capacidad para disponer sobre su cuerpo y su salud, ¿no? O puede tener capacidad laboral, digamos, hay como una mirada más ajustada. Y es una discusión esa cuando hablamos de discapacidad, de derecho de la discapacidad, no, las capacidades diferentes. No, la verdad que no son capacidades extraordinarias, no son, y se mira mucho en el síndrome de Down, ¿no? Son personas especiales, ¿no? Son personas con una condición que les genera discapacidad, y por lo tanto tienen que ser protegidas por el sistema en toda su expresión, ¿no? Y otra cosa que no me quería olvidar, que surgió a partir de lo que decía Eugenia, consagrar estos derechos es un desafío intersectorial. Hay que sacarse la idea de que estos derechos los consagra solo el sistema de salud. Los consagra el sistema judicial, los consagra el sistema educativo, lo consagran las decisiones políticas, ¿no? La única manera de trabajar la salud con una visión integral es asumir que en los determinantes de la salud, cada institución, cada nivel de gestión, en lo público, en lo privado y en la sociedad, tiene un rol fundamental e irreemplazable. Por lo tanto, el parto respetado no se construye solo en el sistema de salud. El parto respetado se construye desde una visión intersectorial, educando a las personas que luego tienen que decidir, educando a los profesionales, por supuesto con un sistema judicial que permita la protección de los derechos y con políticas públicas que expresen estos lineamientos en la gestión, digamos, del sistema de salud, del sistema judicial, los sistemas de protección de derechos, las asignaciones presupuestarias que correspondan. Es un desafío bien intersectorial. Laura, si te parece, damos lugar a la última pregunta. Tenemos más compañeros que han levantado la mano, pero también por el tiempo en el que estamos. No sé si quiere hablar Mariana, o Natalia, o Roxana, no se peleen. Yo iba a hacer un comentario de lo que hago. A ver, Mariana había levantado primero la mano, y empezó la primera. A ver, Mariana. Yo iba a hacer un comentario de lo que hablaba Sonia. O sea, yo fui mamá a los 18 años en el centro materno infantil acá de Trelew, y una de las cuestiones que me enteré después de tener a mi hijo, yo tenía sobrepeso en ese momento y mi ginecólogo no estaba de guardia, así que me atendieron los que estaban de guardia, me tenían que hacer una cesárea y no se animaban a hacérmela. Entonces fueron al padre, o sea, a mi marido,
en ese momento era mi novio, porque éramos novios, y le dicen que tenía que elegir a quién salvar, si a la bebé o a mí. Fue terrible cuando yo me lo enteré, que fue cuando quedó embarazada del segundo embarazo, que él negaba que yo quedara embarazada, pero por un maltrato hacia él también. Él pensaba que íbamos a sufrir exactamente lo mismo, y esa violencia que no te deja ni elegir si podés ir a una cesárea o no. Es terrible, porque sos menor, porque tenés 18, por lo que sea. Un claro ejemplo de violencia obstétrica has dado, Mariana, en donde la violencia no solamente fue ejercida hacia vos, sino fue ejercida hacia la familia como protagonista, ¿no?, del parto. Imagínate, ¿no?, decidir a quién elegir. Es extremadamente violento, es violencia psicológica en su máxima expresión. Sí, nosotros por ahí siempre enfocamos a la persona gestante, pero fíjense que dentro de la ley también se habla del niño o niña por nacer y del padre o pareja, ¿sí? No es solamente que se refiere a la mujer o a la persona gestante, es el conjunto, es la familia. En realidad lo tenemos que incorporar así, como una violencia contra la familia, no solamente la que va a parir. Así que bueno, habían preguntado por ahí cuáles eran los lugares posibles de denuncia. El que más se está usando actualmente es la línea de salud sexual y reproductiva, que es, yo lo anoté en el chat, no sé si tuvieron oportunidad de verlo, es la línea 0800-222-3444, ¿sí? Después hay una línea de violencia obstétrica que es la 144, que quizás esa no tiene tanta respuesta. La de salud sexual y reproductiva sí, porque la toman en Nación, desde el programa de salud sexual y reproductiva, y nos la hacen llegar a las provincias, con lo cual nosotros tenemos la oportunidad de analizar, de desmenuzar la situación, poder trabajar con los equipos de salud donde esta violencia haya sucedido e intentar, digamos, mejorar esta situación dando respuesta al denunciante. Entonces, si ustedes necesitan o conocen o quieren difundir la línea para denuncias, es la 0800-222-3444. Parezco un programa de televisión, ¿no? Los teléfonos. Pero bueno, es esa, ¿sí? Así que, bueno, me parece que podemos ir cerrando. Les agradecemos muchísimo la presencia, por supuesto a nuestra expositora, que la verdad ha dado una charla magistral. La idea de esto es que nosotros como profesionales y los que están del otro lado como profesionales y futuros profesionales, pensemos que todo esto nos sirve para ser mejor en el desempeño de nuestras carreras, de esto que elegimos, ¿sí? Y también pensar que a las personas con las que tratamos les podemos hacer mucho bien o les podemos hacer mucho mal, ¿sí? Que los fundamentos, que las bases están, que nosotros tenemos que concientizarnos, que si trabajamos en salud, ya tenemos que pensar que debemos ser empáticos, estamos tratando con gente, ¿sí? Muchas veces con gente que sufre, y muchas otras con gente que atraviesa procesos fisiológicos como el parto, que deben ser de suma alegría e inolvidables para el resto de su vida. Y pensar como profesionales también, ¿cómo queremos que nos recuerden? ¿Sí? Como la ortiva que me trató mal en el parto, o como la buena profesional que hizo que el nacimiento de mi hijo fuera una de las mejores experiencias de mi vida, ¿no? Y eso también es para nosotros como profesionales importante pensarlo. Así que, bueno, les agradezco a todos los que participaron, a mis compañeras, a Cecilia, a Lucila. No sé si alguna quiere agregar algo más. Laura habilitó el micrófono. Agradecer el espacio, la verdad que toda la apuesta está en poder abrir estos espacios de charlas, de debates, de construcción conjunta sobre temas tan importantes y tan trascendentales. Así que agradecer el espacio realmente.
Lucila. Estamos coordinadas. No, cerrar me pareció una hermosa experiencia. Pensaba en esto del recuerdo, y perdón por ser autobiográfica, pero cuando llegué a la clínica el año pasado a tener a mi hijo, la primera persona que me encontré me dijo, mi nombre es Mariana y voy a ser la persona que va a estar con vos las próximas horas, y para mí eso fue súper tranquilizador, así que esas son las personas que recordamos también. Bueno, yo primero agradecer a Laura por poder, bueno, compartir estos conocimientos y aparte de compartirlos, también compartirlos con las estudiantes que están formándose. Desde el observatorio creemos que tenemos que ir mechando estas actividades vinculadas con las cátedras de cada una de las carreras. Acá hay, algunas las conozco, algunas son de la cordillera, otras son de acá, entonces tenemos como una diversidad ahí de gente que se ha sumado, y bueno, obviamente con Euge y Lucila este tema lo vamos a ir profundizando tanto como actividades como esta, como también con actividades también relacionadas con la investigación, un poco como para plantear algunas líneas desde el observatorio. Así que muchas gracias, buenas tardes y nos estamos viendo en un próximo encuentro.